está ya Francisco Vidal con nosotros, yo lo decía, es integrante del PPD y ha sido ministro en varios puestos, incluido el ministro de Defensa. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por... Muy bien, pero cansado como te puedes imaginar. ¿Por qué? ¿Por el caso del general Fuentealba? No, eso es parte de la vida. Perfecto. Que hago clase a las 8:30, entonces está muy temprano. Ya. Bueno, gracias por venir en todo caso. Lo primero es, ¿cuál es su relación con el excomandante jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba? Una relación larga o no interrumpida en la vida. Fuimos compañeros de colegio, en preparatoria, en el Liceo Alemán. Después ahí nos perdimos, me lo volví a encontrar un año en la escuela militar. Yo entré el 69, él entró el 70, yo el 70 me retiré, él siguió la carrera, pasaron 40 años, no lo vi nunca, y me lo volví a encontrar a este compañero de preparatoria en el ejército, siendo el número 2. Cuando yo asumí el Ministerio de Defensa, mi relación era con el comandante en jefe, el general Isurieta, Oscar, y Fuentealba era el número 2. ¿Y por qué finalmente Fuentealba se termina convirtiendo en el comandante jefe del Ejército? Ah, bueno, es una atribución de la presidenta. No, pero sí, yo entiendo eso. Es la presidenta que nombra, en fin, usted era ministro de Defensa, me imagino que ahí se ven un poco las cartas y uno se inclina por uno más que por otro. Sí, pero yo tengo un doctorado en ministerio como mujer, entonces las atribuciones de los presidentes no las comparten. Bueno, su juicio entonces, ¿por qué Fuentealba terminó transformando el comandante? Mira, tú sabes que de acuerdo a la ley y la Constitución, la presidenta está restringida a elegir entre las 5 primeras antigüedades. Exacto. Y Fuentealba era el número 1, podría haber elegido el número 5, como ha hecho... Y ha pasado en algún momento, ¿sí? Es una decisión de ella, ¿no? que tú ni le puedes pedir explicaciones ni ella te las da. ¿Y qué piensa de las acusaciones y de lo que hoy día se está investigando en Fiscalía respecto a este patrimonio gigante que tendría el bueno, yo lo he dicho otras veces, te lo digo a ti y a nuestra gente que nos está mirando, que es una denuncia gravísima. El informe especial de Clinic y todo lo que ha salido. Y yo desde el primer día he dicho que es imprescindible una explicación pública del general Fuentealba. Bueno, hoy día hubo un mínimo... 2 párrafos. Sí, no, pero es importante que la primera reacción del general Fuentealba sea declararse inocente y en segundo lugar que va a demostrar esto ante los tribunales. Lo que pasa es que, en mi opinión, Beatriz, aquí hay 2 caminos a personas que han tenido altos cargos. Uno es el camino judicial, que sin duda ahí está. Y el otro es el camino de la opinión pública y de los medios. Entonces, en mi impresión, mi opinión, o si yo estuviera en ese caso, hago mi defensa ante los tribunales, pero también me planteo y me explico ante la opinión pública. O sea, de una manera más larga, no estos 2 párrafos. Exacto. Ahora, también es cierto que cuando tú estás en este tipo de situaciones, normalmente los abogados o los asesores, en este caso Enrique Correa como asesor comunicacional, normalmente te dicen, pues no en este caso, pero en otro, bajo perfil. Usted solamente frente al juez, no frente a la opinión pública. Y ahí se genera un déficit, además, que le hace mucho mal al denunciado. Porque como tú y yo sabemos, la denuncia es enorme. Pero una vez que el proceso es largo, engorroso, digamos, al final este ser humano o cualquier otro denunciado y termina inocente, la inocencia no es noticia. La denuncia es noticia. Sí. Lo que pasa es que en el caso del... ¿Sabes de qué me acuerdo siempre? ¿De qué cosa? De Tombolini. Ah, que salió... La Corte Suprema. Sí. ¿Pero cuántos años después? 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que en el caso del excomandante en jefe del Ejército no es que uno apunte a él por esto del patrimonio que salió de la nada. Estamos hablando de una investigación grande que hay en el interior del Ejército, por un caso que se llama Milico Gate. Entonces, que se apunte a él con el dedo tiene que ver con esta cosa mayor que habla de que no hubo ninguna fiscalización, que hay 10 millones de dólares por lo menos de la ley reservada del cobre que están perdidas, que hubo órdenes de no fiscalizar boletas, que las cosas se pagaran. Hay unas 2.000 boletas que no son ideológicamente falsas. No son falsas. Que son falsas de frentón. Durante todo el periodo en que el comandante jefe era Fuentealba. Si hay una organización del Estado que es jerárquica, es el Ejército. Obvio. Por eso es que no es que se apunte con el dedo esta cosita a los 3.000 millones. Es un contexto. Es un contexto grande, por eso le digo. Entonces, ahora, yo no sé si se pide 2 párrafos de parte del general Fuentealba a propósito de la opinión pública. Claro, pero en el caso del fraude, de la estafa, del robo,
Del Milico Gate. Exacto, ya sabemos que son más o menos 2.000 facturas, es lo que lleva el ministro. Sí. Y 6.000 millones de pesos o algo más. Pero eso ya está encaminado, de hecho el coronel y los 4 suboficiales están presos. ¿Ya? Entonces, ¿sabes que en paralelo la Fiscalía de la señora Jimena Chong está siguiendo a los falsos proveedores? Sí, claro. Entonces, hay un acto de confianza, en este caso en los tribunales, que bueno, ya, en paralelo está la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Entonces, creo que es un problema de tiempo, pero que vamos a ver la verdad. Eso, ahí no tengo la menor duda yo. Porque está, fíjate... Perdón, entró a operar la justicia militar acá. Es que hay 3 investigaciones. Pero es que entra también la justicia militar. Usted sabe los ripios que tiene. Sí, obvio. Pero tienes la Fiscalía Militar, tienes la Fiscalía Civil, tienes el ministro en visita y tienes la Cámara de Diputados. La verdad se va a saber. Han pasado hartos meses y la verdad es que los que están detenidos hasta el momento es un coronel y suboficiales. Y 4 suboficiales. Y nadie más. Y la verdad es que parece que eran los directamente involucrados. Y un desfalco de $10 millones, de verdad que uno se pregunta, no hay ningún general involucrado hasta el momento, entonces surgen las dudas. Pero quiero entrar al Milico Gate en un ratito más. Okay. Sobre todo por declaraciones que hoy día hizo respecto a todo lo que pasa con el excomandante en jefe Fuente Alba, el ministro de Defensa actual, que... La verdad que son unas declaraciones que no tienen mucho fondo, que nos afectan mucho, pero ya lo vamos a comentar. Ya. Antes quiero cerrar su relación con el comandante en jefe. Usted era ministro de Defensa cuando se designa a Fuente Alba como comandante en jefe. En noviembre del 2009. Exacto. Quiero leer un párrafo que aparece mencionado usted, que está en este libro. El otro día conversábamos con Mauricio Baibel, el periodista por Traición a la Patria, que dice: el general Juan Miguel Fuente Alba fue nombrado comandante en jefe del Ejército bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, siendo Francisco Vidal el ministro de Defensa. Fuente Alba ocupó el cargo entre el 10 de marzo del 2010 y el 9 de marzo del 2014. Vidal, usted, 20 días después de dejar el ministerio, fue contratado como colaborador del Consejo Académico de Estudios e Investigaciones Militares en estudios de temas del ámbito político, estratégico e internacional, según la información pública aparecida en Gobierno Transparente. ¿Le acomoda haber pasado, cómo se ve esto, desde el Ministerio de Defensa, salir del Ministerio de Defensa, cambio de gobierno y entrar a trabajar con un comandante en jefe del Ejército que fue nombrado cuando usted era ministro de Defensa? No, fíjate, porque el Consejo Académico fue creado por el presidente del AGUE, Demetrio Rabinet, el 1 de enero del 2006. Ya. Durante la gestión de Izurieta no fueron integrados civiles. Eran solo exmilitares. Exactamente. Y Fuente Alba cambió esa política y mezcló ese consejo académico con 4 civiles. Sí, según el mostrador estaba cuoteado además. Bueno. No, es que había gente que fue adscrita, no sé, algo bueno, que era de la para la pega que se hace ahí, que es muy interesante, es interesante tener distintos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, el decreto que lo fundamenta dice gente con experiencia en el área. Bueno, a mí no solo me gusta el tema, sino que sé del tema y había sido un año ministro de Defensa. Entonces me pareció como natural. De hecho, llevo 7 años ahí. Entonces no... ¿Y no significaba esto que tanto pasa en Chile, que es salir de un sector para entrar a otro? Lo que pasa es que la diferencia está en que ese cambio no te afecte tu opinión privada y pública. Y si tú me has seguido, yo no he cambiado un ápice de mi opinión sobre la dictadura, sobre Pinochet, sobre el ejército de la dictadura. Bueno, y me han aceptado mis opiniones. O sea, jamás estar en ese consejo académico, que además es parte de la estructura. Si tú te vas a la página web, sí. Está en la estructura. Yo emito mi opinión, la misma que tú me conoces en la radio, la misma que me conoces en los discursos, en la televisión, en los diarios. Y nunca he sido censura y soy bien duro para algunas cosas, particularmente con el ejército que yo llamo el ejército de ocupación de la dictadura. Cuando le sacaron una declaración hace muy poquito, creo que ayer o antes de ayer, en el diario La Segunda usted decía: yo había escuchado rumores los últimos 2 años. Respecto al patrimonio, no sé si el caso de los Audis, que era un tema vox populi dentro del ejército, de hecho tenían un apodo al comandante jefe. No sé. Sí, pero sale en el libro El Señor de los 4 Anillos, a propósito de los Audis, tal cual. Usted decía, ¿qué rumores había escuchado? ¿De quién? No, había comentarios precisamente en las redes. Mucha gente además era como adversaria de Fuente Alba al interior y después los retirados. ¿Ya? ¿Pero eso por rivalidades propias del ejército o por algo más?
¿O porque eran críticos a su gestión? No, lo que pasa es que hay un contexto, Beatriz. Yo diría que desde Ricardo Isurieta muy levemente. ¿Ya? Pero después Cheire, el otro Isurieta y Fuente Alba fueron como desligando al ejército de la dictadura. Y eso genera reacciones en los pinochetistas. Por ejemplo, la declaración del ejército de Chile sobre los criminales de la DINA que asesinaron al general Prats. La creación de un campus militar con el nombre de Carlos Prats. Es una sensación de rabia de los viejos cuadros. Ya, y en eso había cierta, usted dice, ruido. Yo percibí. Ya, pero usted había escuchado que había gente que miraba en forma sospechosa el patrimonio. No al nivel de detalle. Ah, ya. De hecho, en la misma segunda yo dije, mire, más de alguna vez, yo he tratado de mantener una relación con los altos mandos con los cuales yo trabajé. Para escuchar, para que me escuchen, las opiniones. Y todo en retiro, ¿eh? Y en ese cuadro yo de repente me tomaba un café con Juan Miguel Fuente Alba. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? En ese contexto, pero no con la lógica del inquisidor, no del fiscalizador. ¿Y ahora ha hablado con él? No, por eso me resulta tan sorprendente la denuncia. Porque te cuento otra cosa. De hecho, creo que estoy citado a la Comisión de la Cámara de Defensa por lo están siguiente. Citando a varios... No, que yo voy el lunes por el tema del fraude. Ya. Pero ahora surgió otro tema a propósito de algo que te quiero contar a ti y a la gente que nos está mirando. ¿Qué cosa? Cuando uno evalúa para los ascensos, como ministro de Defensa y los cargos más importantes de la presidenta, yo me fijaba, voy a hablar por mí, no sé por los otros ministros, en la historia militar y esencialmente en el tema de derechos humanos. Pero no se me pasó por la cabeza, Beatriz, ver el tema del patrimonio. Bueno, de hecho vamos a hablar harto de ese tema que viene, que hoy día se está mirando del por qué los comandantes jefes no tienen la declaración completa de patrimonio. Quiero hablar sobre el rol hoy día del ministro de Defensa. No solo hoy, durante todo el tiempo de la democracia, esto ha ido evolucionando, por supuesto, pero ya usted fue ministro de Defensa entre el 2010, por un año, el 2014, el 2013 tiene que haber sido. 2009 al 2010. 2009 al 2010. Del 11 de marzo del 2009 al 11 de marzo del 2010. Con tanto ministerio, efectivamente, sí, claro, no se pierde. Quiero preguntarle respecto a eso, respecto a cuánto, lo voy a plantear bien en bruto, ¿cuánto manda hoy día el ministro de Defensa lo que pasa con las Fuerzas Armadas? No me conteste ahora, y en relación a eso mismo estamos haciendo una encuesta para que participen todos ustedes. ¿Existe control del Poder Ejecutivo sobre el Ejército hoy en día? Y las alternativas son sí o no. Esto es simplemente el olfato de las personas, lo que miran a propósito de Milico Gate y todo lo que estamos conversando. Nos quedamos con la encuesta, vamos a hacer una pausa y volvemos con la conversación con Francisco Vidal.